La diferencia radical entre ondas y partículas reside en el principio de impenetrabilidad, es decir, nuestra intuición creada en la escala macroscópica nos dice que es verdadero que los objetos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Sin embargo, en 1924, de Broglie dedujo que cualquier objeto exhibe una naturaleza corpúsculo ondulatoria dual, es decir, cualquier objeto puede ya sea cumplir el principio de impenetrabilidad o no cumplirlo, dependiendo de la escala y o del experimento que realicemos. Es decir, de Broglie entendió que la reacción de cualquier objeto frente a nuestra pregunta o diseño experimental depende de qué es lo que estamos preguntando. Si estamos preguntando por la naturaleza ondulatoria del objeto, el objeto va a responder como onda, y por otro lado, si preguntamos por la naturaleza corpuscular del objeto, el objeto va a reaccionar como corpúsculo o como partícula. Como podemos ver en este video, el cual se encuentra en el canal de Rodolfo Novakovic, aquí tenemos el experimento de la doble rendija realizado con electrones. Desde cierta perspectiva, los electrones son efectivamente pelotitas con carga, con masa, con posición bien definida, pero eso es verdadero solo cuando hacemos experimentos preguntándole al electrón si tiene naturaleza corpuscular. Por otro lado, si hacemos experimentos preguntando por la naturaleza ondulatoria del electrón, el electrón se va a portar efectivamente como una onda, tanto así que, por ejemplo, con los microscopios electrónicos, cuando estos son utilizados, en lugar de usar luz, usan electrones, y si funcionan es porque los electrones entre sí generan el efecto conocido como interferencia, o sea, electrones ocupando el mismo lugar al mismo tiempo. Esto lo vamos a explicar matemáticamente eh, utilizando la perspectiva del experimento de la doble rendija. Entonces aquí tenemos un muro que tiene dos rendijas, rendija A y rendija B, y tenemos un cañón de electrones o tubo de rayos catódicos, o sea, un cañón que dispara partículas, dado que nuestro experimento va a estar diseñado para preguntar si el objeto tiene naturaleza corpuscular. Basándonos en una idea que tuvo Richard Feynman, esto lo vamos a hacer del siguiente modo. Vamos a colocar un detector de partículas o de electrones en A y otro detector de electrones en B, de modo que en nuestro computador va a aparecer, cada vez que un electrón pase por A, va a aparecer A, y cada vez que un electrón pase por B, va a aparecer B. Entonces así vamos a tener una lista indicándonos por cuál rendija pasó cada electrón que fue disparado por el tubo de rayos catódicos. Luego, si esto lo proyectamos en una especie de pantalla donde los puntos de impacto van a quedar marcados y hacemos el correspondiente histograma, vamos a observar que el 50% de los electrones pasó por A y el otro 50% va a haber pasado por B, y que justo en el punto entre ambas rendijas, en el punto central, vamos a tener cero impactos. Súper importante porque esto demuestra que lo que enviaba este cañón son partículas. Lo que estamos viendo en rojo, el histograma, es la huella digital de entidades que se portan como partículas. Ahora vamos a hacer el mismo experimento pero con ondas. Esto es tan fácil como seguir utilizando el cañón de electrones, pero se debe quitar el detector de electrones de A y el detector de electrones de B. O sea, es como si el electrón dijera, dado que ahora no están preguntando por cuál de las rendijas voy a pasar, entonces ahora puedo exhibir mis características ondulatorias. En ese caso, cuando realicemos el conteo de electrones, se obtiene un histograma muy distinto porque cuando tenemos ondas, una sola onda puede pasar por ambas rendijas a la vez, formándose interferencia constructiva, destructiva y mixta. Por lo tanto, nuestro patrón de interferencia va a ser muy distinto del anterior, obteniéndose muchos máximos cada vez más decrecientes,
pero siendo el mayor máximo el que está justo detrás del punto medio entre A y B. Recordando que cuando realizamos el experimento con partículas, el conteo en ese punto era exactamente cero, en cambio acá no es cero, acá es máximo. Esa es la diferencia radical entre ambas huellas digitales, ya sea de partículas, histograma de arriba, u ondas, el histograma de abajo. Y lo único que hicimos fue hacer un experimento, en el segundo caso, donde queríamos revelar la naturaleza ondulatoria del electrón, y para eso quitamos los detectores de electrones de A y B. Entonces la pregunta es, ¿el electrón qué es? ¿Onda o partícula? Eso depende del experimento que realicemos. Entender este experimento fue crucial para el desarrollo de la mecánica cuántica, dado que rompe con la división clásica entre observador y observado. Esto es así porque se descubre que los resultados que obtengamos dependen de nuestra disposición experimental, o sea, depende de la pregunta que le estemos realizando al universo, rompiéndose así el paradigma clásico entre científico que hace la pregunta y objeto o sistema sobre el cual hacemos la pregunta. Por lo tanto, el universo es un universo de participación. Con esto me despido. Soy Jorge de MT Trading y esto fue el experimento de las rendijas de Richard Feynman.